Don Rafael Mendoza, millonario de 75 años, había perdido completamente la fe en la humanidad. Cuando contrató a Carmen, una joven empleada doméstica de 25 años, decidió ponerla a prueba de la manera más cruel posible. Dejó su caja fuerte blindada abierta con 5 millones de euros dentro, fingiendo haber salido de casa. Lo que vio a través de las cámaras de seguridad lo conmocionó tanto que cambió para siempre su visión sobre las personas. Carmen no hizo lo que don Rafael esperaba. Hizo algo completamente inesperado que lo hizo llorar y reveló un secreto que ninguno de los dos imaginaba. La mansión Mendoza se alzaba majestuosa en las colinas de la Sierra de Madrid, cerca del Escorial. Don Rafael Mendoza, a los 75 años, era uno de los hombres más ricos de España, pero toda su fortuna no había logrado comprarle lo único que realmente deseaba: personas genuinas a su alrededor. Durante los últimos 10 años, don Rafael había descubierto que cualquiera que se acercara a él tenía un solo interés: su dinero. Su sobrino había intentado declararlo incapaz para apropiarse de la herencia. Su sobrina había robado 100.000 euros de su cuenta personal. Incluso su médico de confianza había inflado las facturas durante años. La gota que colmó el vaso fue cuando descubrió que su ama de llaves de 20 años vendía sus objetos de arte por internet. Aquella mujer, que lo llamaba Abuelo Rafael, había convertido su casa en un mercado negro de antigüedades. Desde entonces, don Rafael vivía solo en la mansión de 400 metros, rodeado únicamente por cámaras de seguridad y amargura. Pero a los 75 años necesitaba ayuda para cuidar de la casa. Fue entonces cuando llegó Carmen Rodríguez, 25 años, de un pequeño pueblo de Andalucía. Había venido a Madrid con una maleta de cartón y un sueño: licenciarse en Historia del Arte en la Universidad Complutense. Trabajaba como empleada doméstica para pagarse los estudios y aún enviaba dinero a sus padres, que luchaban por mantener una pequeña tienda de ultramarinos. Durante la entrevista, Carmen no preguntó sobre el salario o los beneficios. Quiso saber si podía limpiar la biblioteca sin mover los libros y si don Rafael tenía alergias alimentarias. Don Rafael la contrató, pero ya tenía un plan en mente. A la mañana siguiente, don Rafael ejecutó su prueba final. Abrió deliberadamente la caja fuerte blindada en su despacho, dejando 5 millones de euros en billetes bien visibles. Anunció que saldría para una cita que duraría toda la tarde. Se escondió en su habitación secreta en el piso superior, desde donde podía controlar todas las cámaras de la mansión. Había hecho la misma prueba con todos los empleados de los últimos años. Algunos resistían una hora, otros un día, pero todos acababan cediendo a la tentación. Don Rafael se acomodó frente a los monitores, preparado para ver a Carmen tomar el dinero. Ya tenía listo el discurso de despido y la denuncia a la Guardia Civil. Otra decepción que añadir a su colección. Otra prueba de que el amor al dinero corrompía cualquier alma. Pero lo que vio en los monitores lo dejó completamente desconcertado. Don Rafael observaba los monitores con el escepticismo de quien había visto demasiadas veces la misma historia. Carmen limpiaba metódicamente la biblioteca, tratando cada libro con una delicadeza que lo sorprendió. No se limitaba a quitar el polvo, sino que verificaba las cubiertas y recolocaba los volúmenes ligeramente fuera de lugar. Después de una hora, Carmen se dirigió al despacho. Don Rafael se inclinó hacia adelante, el corazón empezando a latir más fuerte. Ahí estaba el momento de la verdad. Carmen entró y comenzó a limpiar el escritorio. La caja fuerte abierta era perfectamente visible desde su posición. Los billetes que parecían brillar bajo la luz de la lámpara. Pero Carmen ni siquiera miró en esa dirección. Continuó limpiando el escritorio, organizó los bolígrafos en su portalápices y ordenó los documentos en una pila. Don Rafael esperaba que sus ojos se
posaran en el dinero, que la tentación se apoderara de ella. En su lugar, Carmen se dio la vuelta y comenzó a quitar el polvo de las estanterías del despacho. Pasó media hora, luego una hora. Carmen trabajaba con una concentración casi meditativa, como si limpiar esa casa fuera lo más importante del mundo. En un momento, se acercó peligrosamente a la caja fuerte para quitar el polvo del cuadro que la ocultaba. Don Rafael contuvo la respiración. Carmen notó que la caja fuerte estaba abierta. Don Rafael vio el momento exacto en que se dio cuenta de lo que estaba viendo. Pero en lugar de acercarse o mirar mejor, Carmen hizo algo completamente inesperado. Se alejó inmediatamente de la caja fuerte, como si estuviera demasiado caliente para acercarse. Miró alrededor nerviosamente, luego tomó el teléfono y llamó a la oficina de don Rafael. Cuando la secretaria respondió, Carmen explicó, preocupada, que el señor Mendoza había dejado abierta la caja fuerte y que tal vez se había olvidado de cerrarla antes de salir. La secretaria le dijo que no tocara nada y esperara su regreso. Carmen permaneció pensativa durante unos minutos. Luego tomó una decisión que dejó a don Rafael boquiabierto. Buscó una silla, la colocó frente a la caja fuerte y se sentó. No para mirar el dinero o cogerlo, sino para hacer guardia. Don Rafael no podía creer lo que estaba viendo. Carmen había decidido proteger su dinero. Estaba allí sentada, de espaldas a la caja fuerte, haciendo centinela como un soldado. Ocasionalmente se levantaba para continuar limpiando otras partes de la casa, pero siempre regresaba para verificar que todo estuviera en orden. A la hora del almuerzo, Carmen se preparó un bocadillo en la cocina, pero en lugar de comerlo cómodamente en la mesa, regresó al despacho y almorzó sentada en la silla frente a la caja fuerte. Don Rafael estaba cada vez más confundido. ¿Qué tipo de persona era Carmen Rodríguez? A las 5 de la tarde sonó el timbre de la mansión. Era un repartidor con un paquete. Normalmente Carmen habría atendido, pero explicó por el interfono que el dueño de la casa no estaba y que debía volver al día siguiente. Don Rafael se dio cuenta de que Carmen tenía miedo de dejar la caja fuerte sin vigilancia, incluso por los pocos minutos necesarios para recibir una entrega. Estaba protegiendo su dinero como si fueran sus propios hijos. Media hora después, Carmen recibió una llamada que la hizo llorar. Don Rafael solo pudo escuchar su parte de la conversación, pero entendió que había problemas graves en su casa. Los padres de Carmen estaban a punto de perder la tienda porque no podían pagar una deuda de 30.000 euros al banco. Carmen lloraba mientras hablaba por teléfono, explicando que no tenía ese dinero y que su salario no sería suficiente ni de lejos. Don Rafael la vio mirar desesperadamente a su alrededor y por un momento sus ojos se posaron en la caja fuerte abierta. Este es el momento, pensó don Rafael. Ahora Carmen haría lo que habían hecho todos los demás, incluso con las mejores intenciones. La desesperación la llevaría a ese dinero. Pero Carmen hizo algo que don Rafael no esperaba. Se levantó de la silla, se acercó a la caja fuerte y la cerró con determinación. Giró la combinación para asegurarse de que estuviera bien sellada. Luego regresó a su silla y continuó llorando en silencio. Don Rafael se dio cuenta de que Carmen acababa de renunciar a la posibilidad de salvar a su familia antes que traicionar su confianza. Y él ni siquiera sabía quién era realmente esa chica extraordinaria. Don Rafael permaneció sentado frente a los monitores, completamente conmocionado por lo que acababa de presenciar. En 75 años de vida había conocido a miles de personas, pero nunca había visto a nadie comportarse como Carmen. La chica acababa de renunciar a la oportunidad de salvar a su familia antes que violar su confianza. Carmen aún estaba sentada frente a la caja fuerte cerrada, las lágrimas corriendo por su rostro mientras miraba el teléfono.
Don Rafael entendió que estaba pensando en cómo decirles a sus padres que no podía ayudarlos. Esa imagen le llegó directo al corazón. Por primera vez en años, don Rafael sintió algo que creía haber perdido para siempre: emoción genuina. Bajó de su escondite y se dirigió a la entrada principal, haciendo ruido como si realmente estuviera llegando. Carmen corrió a su encuentro, los ojos aún rojos, pero tratando de ocultar su turbación. Inmediatamente se disculpó por la caja fuerte, explicando que la había encontrado abierta y había tenido miedo de dejarla desprotegida. Don Rafael le preguntó si todo estaba bien, si había pasado algo durante su ausencia. Carmen vaciló por un momento, luego sonrió forzadamente y dijo que todo estaba perfecto. Don Rafael insistió, notando que parecía alterada, y finalmente Carmen se derrumbó. Entre lágrimas, le contó sobre la llamada de sus padres. Su pequeña tienda de ultramarinos estaba en crisis desde hacía meses. La llegada de un supermercado a su pueblo había reducido a la mitad los clientes. Ahora el banco quería cerrar la tienda porque no podían pagar una deuda de 30.000 euros. Carmen explicó que había venido a Madrid precisamente por eso, para ganar dinero suficiente para ayudar a la familia. Pero con su salario de empleada doméstica y los gastos universitarios, solo podía enviar 300 euros al mes a casa. Nunca sería suficiente para salvar la tienda. Don Rafael escuchaba en silencio, el corazón apretándosele cada vez más. Esa chica trabajaba de 18 horas al día entre la universidad y el trabajo doméstico. Vivía en una habitación alquilada con otras 3 estudiantes. Se alimentaba de bocadillos y pasta simple, todo para ayudar a la familia y realizar el sueño de licenciarse. Carmen se disculpó por haber llorado delante de él, diciendo que no quería involucrarlo en sus problemas personales. Encontraría una manera de ayudar a sus padres, tal vez un segundo trabajo. Don Rafael permaneció en silencio durante unos minutos pensando. Luego le dijo que necesitaba verificar algo en su despacho y le pidió que lo acompañara. En el despacho, don Rafael se acercó a la caja fuerte y comenzó a girar la combinación. Carmen se alejó inmediatamente, explicando que no quería ver la combinación para no tentarse ella u otros. Pero don Rafael la detuvo. Le explicó que esa mañana había dejado la caja fuerte abierta a propósito. Era una prueba que hacía a todos sus empleados para descubrir quiénes eran realmente. Todos, sin excepción, habían fallado. La prueba. Carmen lo miró conmocionada. Don Rafael explicó que después de años de traiciones había perdido la confianza en la humanidad. Pero lo que Carmen había hecho ese día le había enseñado algo precioso. Aún existían personas honestas en el mundo. Abrió la caja fuerte y sacó un sobre. Dentro había 50.000 euros en efectivo. Se lo entregó diciéndole que se lo había ganado, no solo por superar la prueba, sino por devolverle la fe en la humanidad. Carmen miró el sobre sin cogerlo, las lágrimas bajando nuevamente por su rostro. Dijo que no podía aceptar ese dinero, que no había hecho nada especial, solo había hecho lo que era correcto. Don Rafael sonrió por primera vez en meses. Le explicó que precisamente eso era especial, hacer lo correcto cuando nadie te ve y cuando no hay recompensa. Pero lo que don Rafael estaba a punto de descubrir sobre Carmen cambiaría completamente su vida y el significado de esa prueba. Carmen miraba el sobre con los ojos llenos de lágrimas, pero aún no lo cogía. Don Rafael estaba confundido. Acababa de ofrecer a la chica más de lo que sus padres ganaban en 2 años. ¿Por qué aún dudaba? Carmen se secó las lágrimas y miró a don Rafael directamente a los ojos. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Lo que dijo lo conmocionó profundamente. No podía aceptar ese dinero porque no le pertenecía de ninguna manera.
Solo había cumplido con su deber, y el deber no se cobraba. Pero había algo más que debía contarle. Con voz temblorosa, Carmen comenzó a contar una historia que don Rafael no esperaba. 2 años antes, cuando había llegado a Madrid, había trabajado como camarera en un restaurante del centro. Una noche, mientras limpiaba las mesas, había encontrado un bolso olvidado por un cliente. Dentro había documentos, tarjetas de crédito y 2.000 euros en efectivo. Carmen había entregado todo al dueño del restaurante para que se lo devolviera al cliente, pero al día siguiente descubrió que el hombre se había quedado con el dinero, diciéndole al cliente que el bolso solo contenía los documentos. Esa noche, Carmen había llorado durante horas, no por el dinero que podría haberse quedado, sino porque se había dado cuenta de lo cruel que podía ser el mundo con las personas honestas. Se había prometido que nunca permitiría que la codicia de otros la cambiara. Don Rafael escuchaba fascinado. Comenzaba a entender que Carmen no solo era honesta por naturaleza, sino que había hecho una elección consciente de seguir siéndolo a pesar de las decepciones. Carmen continuó explicando que cuando había visto la caja fuerte abierta esa mañana, había entendido inmediatamente que era una prueba, no por ser particularmente lista, sino porque ya había oído historias de ricos que probaban a sus empleados de maneras similares. Don Rafael se quedó sin palabras. Carmen había sabido desde el principio que era una prueba, y aún así había actuado con honestidad. Pero Carmen no había terminado. Con voz cada vez más emocionada, reveló que conocía a don Rafael mucho más de lo que él imaginaba. No había sido casualidad que la agencia la hubiera propuesto para ese trabajo. Carmen había pedido específicamente trabajar para él. Don Rafael estaba confundido. ¿Por qué Carmen habría querido trabajar precisamente para él? Carmen fue a su bolso y sacó un recorte de periódico amarillento. Era un artículo de 3 años antes sobre las donaciones de don Rafael a un hospital infantil de Sevilla. El artículo explicaba que don Rafael había pagado de su bolsillo los tratamientos médicos de 15 niños enfermos, pero había pedido mantener su identidad en secreto. Carmen explicó que uno de esos niños era su primo Paco. El niño tenía una malformación cardíaca que requería una operación carísima. La familia no tenía dinero para la intervención y el seguro de salud no cubría ese tipo de cirugía experimental. Un día, sin explicación, el hospital llamó diciendo que un benefactor anónimo había pagado todos los gastos médicos de Paco. La operación fue un éxito perfecto y ahora Paco era un niño sano y feliz. Carmen había descubierto la identidad del benefactor solo por casualidad, cuando una enfermera dejó caer accidentalmente un documento con el nombre de don Rafael. Desde entonces había investigado sobre él y había descubierto que hacía donaciones anónimas durante años, hospitales, colegios, orfanatos, familias necesitadas. Por eso Carmen había querido trabajar para él, no por el dinero o la oportunidad, sino porque quería conocer al hombre que había salvado la vida de su primo. Quería entender qué tipo de persona hacía el bien sin pedir nada a cambio. Don Rafael estaba conmocionado. Durante años había pensado estar rodeado solo de personas interesadas en su dinero y tenía delante una chica que lo había buscado porque admiraba su generosidad. Carmen concluyó explicando que por eso no podía aceptar su dinero. Don Rafael ya había hecho tanto por su familia salvando a Paco. No sería justo aceptar más. Don Rafael permaneció en silencio durante largos minutos, procesando todo lo que había oído. Luego hizo algo que sorprendió a ambos. Comenzó a llorar. Eran lágrimas de alivio, de alegría, de emoción. Por primera vez en años se sentía verdaderamente comprendido y valorado por lo que era, no por lo que tenía. Pero don Rafael también tenía un secreto que revelar, algo que cambiaría para siempre la vida de Carmen.
Don Rafael se secó las lágrimas y miró a Carmen con una expresión que ella nunca había visto antes. Había ternura, gratitud, pero también algo más que parecía una decisión importante. Le pidió que se sentara porque tenía algo muy importante que decirle. Don Rafael comenzó explicando que la prueba de la caja fuerte no era solo una manera de desenmascarar personas deshonestas, era algo mucho más profundo y personal. Tenía 75 años, no tenía hijos, y su hermano había muerto 10 años antes. Sus únicos parientes eran el sobrino y la sobrina, ambos interesados solo en su herencia. Durante años, don Rafael había buscado a alguien a quien dejar no solo su dinero, sino sus valores, su visión del mundo, su compromiso de ayudar a otros. Había probado a decenas de personas, empleados, colaboradores, beneficiarios de sus donaciones, pero todos habían fallado. La prueba de la caja fuerte era el examen final para encontrar a su heredero moral. No buscaba a alguien que no robara su dinero, buscaba a alguien que mereciera heredar la responsabilidad de hacer el bien en el mundo. Don Rafael continuó explicando que en los últimos años había creado una fundación benéfica que gestionaba gran parte de su riqueza. La fundación ayudaba a familias necesitadas, financiaba investigación médica, apoyaba a jóvenes talentos como Carmen, pero necesitaba a alguien de confianza que la dirigiera cuando él ya no estuviera. Todo el dinero que don Rafael había gastado en donaciones anónimas durante los años, incluida la operación de Paco, había salido de esta fundación. Ahora necesitaba a alguien que compartiera su visión para continuar ese trabajo. Don Rafael se levantó y fue a la caja fuerte. Sacó un expediente grueso y lo puso en el escritorio frente a Carmen. Era su testamento modificado ese mismo día, después de ver el comportamiento de Carmen a través de las cámaras. Carmen era la nueva heredera principal de don Rafael Mendoza, no solo de su dinero, sino de la responsabilidad de gestionar la fundación que ayudaba a miles de personas. Era una responsabilidad enorme, pero don Rafael estaba convencido de que Carmen era la persona adecuada. Don Rafael añadió que obviamente también resolvería inmediatamente el problema de la tienda de sus padres, no como pago por superar la prueba, sino como primer acto de su colaboración. Carmen continuaría estudiando, pero también comenzaría a aprender cómo gestionar la fundación. Carmen finalmente encontró voz para hablar. Dijo a don Rafael que estaba honrada por su confianza, pero que no se sentía a la altura de una responsabilidad tan grande. Era solo una estudiante de pueblo que no sabía nada sobre gestionar grandes sumas de dinero. Don Rafael sonrió y le dijo que precisamente por eso la había elegido. Las personas que creían saberlo todo sobre el dinero a menudo olvidaban su verdadero propósito. Carmen, que siempre había tenido poco, sabía lo importante que era cada euro y cómo podía cambiar las vidas de las personas. Con voz temblorosa, Carmen aceptó, no por el dinero o el poder, sino porque entendía que don Rafael le estaba ofreciendo la oportunidad de marcar la diferencia en las vidas de miles de personas, tal como él había hecho por Paco. Don Rafael la abrazó como un padre abraza a una hija. Por primera vez en años, ambos sintieron que habían encontrado una familia. 6 meses después, la vida de Carmen había cambiado completamente, pero no de la manera que muchos habrían imaginado. No vivía en el lujo, sino que había encontrado su propósito en el mundo. Cada mañana se levantaba a las 6 para estudiar. Luego pasaba la tarde en las oficinas de la Fundación Mendoza, aprendiendo de don Rafael cómo transformar el dinero en esperanza. La tienda de sus padres había sido salvada y ahora prosperaba gracias a un programa de la Fundación que apoyaba a pequeños comercios en pueblos con dificultades.
José y María Rodríguez no sabían que su salvación había llegado a través de su hija, porque Carmen había pedido a don Rafael mantener el anonimato incluso con ellos. Carmen había completado su licenciatura en 1900. Historia del arte con matrícula de honor, pero había descubierto que su verdadera pasión era ayudar a las personas. Bajo la guía de don Rafael, había aprendido a evaluar proyectos benéficos, gestionar donaciones, crear programas de apoyo para familias necesitadas. La fundación había ayudado a cientos de familias en esos 6 meses, niños enfermos que habían recibido tratamiento gratuito, jóvenes talentos que habían conseguido becas de estudio, ancianos solos que habían encontrado asistencia. Carmen se había dado cuenta de que cada historia era similar a la suya. Personas honestas que se encontraban en dificultades y solo necesitaban una oportunidad. Don Rafael, por su parte, había recuperado la alegría de vivir. Ver a Carmen crecer en su nuevo papel le había devuelto el entusiasmo por sus proyectos. Ya no se sentía un hombre solo y amargado, sino un mentor que estaba formando a su sucesora. La relación entre don Rafael y Carmen se había convertido en la de un abuelo y una nieta. Almorzaban juntos cada día, discutiendo sobre filosofía, arte y el significado de la vida. La mansión de la Sierra de Madrid se había transformado de un mausoleo silencioso en una casa llena de vida. Un día de primavera, mientras revisaban juntos los proyectos de la fundación para el año siguiente, don Rafael le dijo que debía hacerle una confesión. Le explicó que la prueba de la caja fuerte no había sido la primera vez que la había observado. 3 meses antes de contratarla, don Rafael había hecho investigaciones profundas sobre ella. Había contratado a un investigador privado para seguirla durante una semana. El investigador había informado que Carmen siempre compartía la comida con las compañeras más pobres, que ayudaba a una señora mayor del edificio con la compra, que había dado sus ahorros a una compañera de universidad para pagar un examen médico. Don Rafael había entendido ya entonces que Carmen era especial. La prueba de la caja fuerte había sido solo la confirmación final de lo que ya sabía. Había encontrado al heredero moral que buscaba desde hacía años. Carmen sonrió, no enfadada por haber sido vigilada, sino conmovida por el hecho de que don Rafael hubiera visto algo bueno en ella antes incluso de conocerla personalmente. Don Rafael sacó un último documento de la caja fuerte. Era un proyecto que tenía en mente desde hacía años, pero que nunca había realizado. Quería crear una red de jóvenes como Carmen por toda España, personas honestas y determinadas que pudieran gestionar fundaciones benéficas en sus regiones. El proyecto se llamaba Red de Esperanza y debería identificar y formar a una nueva generación de filántropos que compartieran los valores de don Rafael y Carmen. Carmen miró el proyecto con los ojos brillando. Era perfecto. En lugar de concentrar todo el poder en una sola persona, crearían una red de personas excepcionales que llevarían esperanza a cada rincón de España. Esa noche, mientras cenaba con don Rafael en la terraza que dominaba la sierra madrileña, Carmen pensó en el viaje increíble que la había llevado de ser una empleada doméstica, haciendo guardia a una caja fuerte abierta a una mujer responsable de cambiar miles de vidas. La prueba de don Rafael había revelado mucho más de lo que ambos imaginaban. No solo había descubierto la honestidad de Carmen, sino que había creado un vínculo que llevaría esperanza a personas que ni siquiera sabían que la necesitaban. Don Rafael miró a Carmen sonriendo mientras contemplaba las luces de Madrid a lo lejos. Tenía 75 años, pero por primera vez se sentía inmortal. Su herencia más importante no era el dinero o las propiedades, sino los valores que había transmitido a una chica extraordinaria que los llevaría adelante durante generaciones. Carmen
Alzó la vista y se encontró con los ojos de don Rafael. Sin decir una palabra, ambos sabían que habían encontrado lo que buscaban. Una familia construida no sobre la sangre o el interés, sino sobre la confianza, el respeto y la compartición de un sueño común. La prueba de la caja fuerte había terminado, pero su historia juntos apenas había comenzado. Si esta historia os ha emocionado y os ha hecho reflexionar sobre el valor de la honestidad, dad y compartid. Carmen y don Rafael demuestran que aún existen personas en las que se puede confiar en este mundo. Suscribíos para más historias que llegan al corazón. Activad la campanita. Recordad, la honestidad no es solo una virtud, es una inversión en el futuro. Quien hace lo correcto cuando nadie mira es una persona sobre la que se puede construir un mundo mejor.